Ahora, hermanos, vamos a presentar a nuestro hermano Augusto Estefen con el estudio de los profetas menores en el libro de Oseas. Sí. Buenas noches, hermanos, a todos y a los que están en vía Zoom para un nuevo estudio del libro de Oseas. De que aquí estamos nuevamente, ahí dice dicho al pie de la bandera, o dicho en el púlpito, para una nueva para continuar con la enseñanza de lo que es el libro de Oseas. Hemos ido avanzando en este capítulo 2. Nos encontramos, analizamos el capítulo 14, en el cual, como hemos dicho anteriormente, aquí se puede decir comienza un nuevo mensaje para la nación, el reino del norte, pero que es, podemos decir, incluyente. Podríamos decir que es para todo Israel. Aquí ya el Señor, como lo he dicho antes, hermanos, ¿verdad?, le habla de una manera diferente al pueblo. Dice ahí que en el versículo 14 lo iremos viendo. Sin embargo, ya sabemos qué significa sin embargo, a pesar de todo, a pesar de los juicios y el castigo que el Señor trajo sobre la nación a raíz de su abandono del pacto y por haberse depravado, haberse contaminado con otras naciones y además de contaminarse con otras naciones con sus ídolos. Entonces trajo por consecuencia la caída de la nación, el alejamiento del Señor, la depravación moral. Es casi lo mismo que veo yo hoy en el mundo, ¿verdad? Estoy sorprendido con esa noticia. Tuvimos las noticias del fin. Y no nos sorprende realmente que ahora se quieran despenalizar varias, podemos decir, desviaciones. Y siempre está vinculado con las cuestiones sexuales, que ahora se quiera despenalizar la relación con niños, relaciones sexuales de adultos con personas menores de 18 años. Es impresionante lo que las naciones dominantes en el mundo quieren hacer con todas las personas. Obviamente que una cosa llevó a la otra. De repente se va a despenalizar, ¿cómo se llama? Como lo decían muchos hombres cuando en el mundo empezó ese movimiento de personas de la, ¿cómo se llama?, de la unión de personas del mismo sexo. Y muchos preveían que después de eso iban a venir más cosas, ¿verdad? Más, podemos decir, más cosas depravadas. Y eso es lo que estamos viendo. Gracias. Y eso es exactamente lo que nosotros estamos viendo hoy día, ¿verdad? O sea, personas del mismo sexo, y ahora se quieren despenalizar, ¿verdad?, la relación
sexuales, ¿verdad? Entre adultos y menores de 18 años. Y ahí preguntaba, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lamentablemente que eso, hermanos, va a tener un precio. Va a tener un precio, se va a tener que pagar un precio si nosotros nos vamos a oponer, ¿verdad? Y eso va a llevar a la persecución de la iglesia, porque o nos sujetamos, o realmente o nos acomodamos, o nos oponemos, ¿verdad? Y ahí va a ser realmente un serio problema, porque las ayudas a estos países van a venir condicionadas. Te doy esto, pero tenés que implementar esto. Y por lo general siempre las cosas o las condiciones que ponen los países dominantes en materia económica a los países, ¿verdad?, dependientes, así como nosotros, ¿verdad? Esas ayudas van condicionadas. Y uno se pregunta, ¿verdad? Yo creo que más de alguno de nosotros preguntamos, bueno, ¿y dónde es que se reflejan esas ayudas millonarias? Porque son grandes donaciones que hace la Unión Europea, Estados Unidos, pero no las vemos, curiosamente, ¿verdad? ¿A dónde queda? ¿Verdad? ¿A dónde queda? Muchos dicen que a través de las ONGs, ¿verdad?, que son las mayores beneficiarias de estos fondos. De todas formas, hay que verlo desde esa perspectiva. El mundo se va corrompiendo cada vez más y más. Y cada vez más y más está mostrando una rebeldía activa contra Dios. Porque esto realmente es una expresión más de la depravación en que han caído los líderes políticos, tristemente, ¿verdad?, de las grandes potencias, tristemente. Entonces, a saber qué más irán a venir, ¿verdad? Pero cada día vemos que el mundo va cambiando, cada día. Ya no es, no podemos hablar de un cambio de una época a otra. Entonces se puede ser en un cambio diario. Diariamente pasa algo en el mundo que hace cambios, ¿verdad? O sea, como que es algo que no, como que vamos en un carro, hermanos, y ese carro no se detiene. Entonces, eso es lo que estoy viendo cada vez más. Y los países que se oponen realmente son objeto de la furia, de cómo se llama, de las potencias. Yo vi en un noticiero, France 24, de un país africano, no sé cuál es, el Congo, no sé cuál es, pero un país africano donde en su ley aplica la pena de muerte, ¿cómo se llama? Aplica la pena de muerte a lo que son homosexuales y lesbianas, ¿verdad? Les aplica la pena de muerte. Y así lo pusieron. Y obviamente recibió, ¿verdad?, las más duras críticas de parte de las potencias, de la Unión Europea, Estados Unidos. Y digo yo, bueno, ¿y por qué se preocupan? Un país africano, ahora sí se preocupan ¿verdad? Porque un país africano decidió ¿verdad?, su Congreso, su Senado, ¿verdad?, y poner esa pena. Nunca saltaron, ¿verdad? Pero cuando ya tocan esos puntos, saltan. ¿Cómo es posible? Dice que eso ocurra. Como le digo, un país africano, ¿verdad? Y ahora sí se preocupan por el país africano. No se preocupan por el bienestar, bueno, cuánta gente padece hambre o qué proyectos tienen. Pero sí se preocuparon porque impusieron esa ley. Yo digo que esas personas tienen alguna base cristiana, porque créanme, muchas naciones africanas, ¿verdad?, han pasado de la guerra
de la guerra a la paz. Y se debe siempre al Evangelio de Jesucristo. Unos han expresado su fe en Jesucristo y han pasado de esa lucha tribal a la paz. No quieren regresar otra vez. Pero las naciones saltan cuando viene eso. Saltan ahí. Pero no saltan cuando hay hambrunas. No les importa. O cuando hay crisis sociales, como las de Haití, ¿verdad? Están indiferentes. Lamentablemente, eso es lo que está pasando en el mundo. Esto es lo que va empeorando cada día más, decadente. En un estado de decadencia horrible, espantoso, como nunca antes la hemos visto, ¿verdad? Y obviamente vendrán cosas peores. Vendrán cosas peores que solo tal vez pensábamos nosotros que no íbamos a vivirlas, ¿verdad? Es cierto que tenemos ya la tercera edad, bueno, algunos. Yo voy para ya pasé la tercera edad. Pero no me imaginé que iba a haber esto. Yo digo, esto es por un tiempo lejano, pero no pensé que fuera tan pronto. Y digo yo, y miren ustedes cómo son las cosas. Hoy ¿cómo se llama? Lanzaron un cohete, ¿verdad? Una nave de esta empresa SpaceX. Y supuestamente era una nave de prueba para llevar personas a vivir a la luna. Y claro, se les vino abajo el proyecto. Pero no pasó ni de la atmósfera cuando estalló la nave. Entonces digo, bueno, están pensando en irse a otro mundo. Probar otro planeta, porque aquí como que ya no hay esperanza. Ya han visto que aquí este mundo se va a destruir tarde o temprano. Pero una cosa es muy cierta, ¿verdad? No es los hombres los que van a destruir al mundo. Por mucho, ¿verdad? De que estemos viendo nosotros la crisis allá en Ucrania. Estados Unidos por todos lados está apoyando al macho, como dicen, con vara corta. Está apoyando a los chinos, que han estado tranquilos. Ahí está, con los chinitos, ¿verdad? Ahí está con Rusia, peleando con medio mundo. Con medio mundo. Pero digo yo, bueno, es cierto, ¿verdad? De repente puede pasar algo imprevisto. Pero la Biblia nos dice, nos da otro mensaje, ¿verdad? No es el hombre el que va a destruir al mundo, aunque tiene la capacidad para autodestruirse. Es Dios el que lo va a juzgar. Dios es el Señor el que ¿cómo se llama? El Cordero. Es el Cordero el que va a abrir los sellos. Los 7 sellos del Apocalipsis. ¿Quién selló digno de abrirlos? El Cordero de Dios. Porque ahí están esos rollos. Ahí está el plan de Dios de cómo el Señor se propone a establecer su reino en este mundo. Así que no es el hombre el que va a abrir los sellos. Porque digamos, si el hombre lo hiciera, quien va a triunfar es el diablo. ¿Verdad? Porque quieres o no una guerra nuclear, ¿verdad? Con tantas armas atómicas, nucleares, bombas de hidrógeno, termonucleares. Capacidad de autodestruirse, y de repente van a quedar algunos vivos. Pero todo el mundo va a estar muerto. Dicen que vivan los países, los lugares, los países donde se puede vivir. Casi una guerra nuclear, hablan de Australia y hablan de Argentina. Porque supuestamente allá no va a ir la radiación. Por las consecuencias. ¿Y qué significa eso? Que ni Israel se va a salvar. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Israel tiene que sobrevivir.
Así que no es el hombre el que va a ser el Señor el que va a abrir los sellos. El que va a abrir los 7 sellos. No nos sorprendamos por lo que ocurre en el mundo, porque el Señor ya lo dijo. San Mateo capítulo 24. Oiréis de guerras, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos, ¿verdad? Pero dice, aún no es el fin. No es el fin de la edad. Es principio de dolor. Y le puedo decir una cosa. Lo que vemos en el mundo es guerras, rumores de guerra, ¿verdad? De repente una nación contra otra se levanta, como el caso de Yemen, ¿verdad? Que se levantaron, un golpe de Estado, y en otras naciones también empiezan a haber crisis. Pero eso, se puede decir, es como decir, como sembrar una semilla. Algunos dicen, ya estamos en esa época. No. Recuerden que Mateo capítulo 24, se lo consideran los sucesos después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, lo que vemos ahorita, hermanos, es como decir, como algo pequeño, un presagio, algo, podemos decir, como un pequeño modelo en miniatura de lo que va a ser realmente el periodo donde Dios, donde Jesucristo va a abrir los sellos. Pero más o menos así, más o menos, que no va a ser ni parecido, pero algo en miniatura, para que sepamos cómo van a ser las cosas. Claro, medio mundo anda en ansiedad, ¿verdad? Mucha gente anda ansiosa por el calor, por el humo, por la guerra, que no se sabe si vamos a destruir o no. Entonces la gente anda con ansiedad, muy ansiosa. Pero cuando veo la Biblia, hermanos, ahí está mi consuelo. Por eso dice en Salmo 119, ella es mi consuelo en la aflicción. Así es la palabra de Dios. Lumbrera mi camino. Así que sabemos, hermanos, lo que va a pasar en este mundo. Ya lo sabemos, pero no es el hombre el que es el soberano. Es nuestro Señor el que es el soberano. Así que las cosas ahorita, podemos decir, se están posicionando para los eventos finales. Y lo que doy un reposicionamiento de fuerzas, un nuevo orden mundial. De lo temprano va a surgir. Y la decadencia de muchas naciones. Nuestro estudio, precisamente, ¿verdad? El Señor de la restauración de Israel. Si las cosas, hermanos, que pasan ahorita nos asustan como creyentes, quiere decir que no estamos poniendo, no estamos aplicando nuestro corazón a la palabra. Entonces, yo estoy haciendo este estudio en vano, ¿verdad? En vano. En vano es este estudio. ¿verdad? Si dentro de poco todo el mundo se va a deshacer, vano es este mundo. Cuando la restauración de Israel es un, podemos decir, es algo que para Dios ya existe, ya se hizo. Porque recuerden que Dios no está sujeto al tiempo ni al espacio. Él va de eternidad a eternidad. Él mira el hoy. El Señor no está sujeto, podemos decir, nosotros vivimos el presente, el Señor no. No, Él puede estar en el fin del mundo, está en la creación. Porque dice la palabra que el Señor camina de eternidad a eternidad. Entonces, ¿en qué quedaría la Sagrada Escritura si el mundo se va a destruir? Si la restauración de Israel, que está profetizada en la Biblia, no se va a cumplir. Entonces, Dios, pero como dice el Señor, Él no es hijo de hombre para que mienta, ¿verdad? Los hombres mentimos, pero el Señor no miente. Así que cuando el Señor dice, a pesar de los juicios, y aquí que yo la persuadiré,
Señor la va a convencer. La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. O sea, le hablará cariñosamente, amorosamente, como un esposo que quiere restaurar, o quiere llevar de nuevo a su esposa descarriada. Y ya vimos, hermanos, lo que era el desierto. El desierto siempre es el lugar de disciplina. Es el lugar donde Dios lleva siempre a su pueblo, para disciplinarlo, para enseñarle, para corregirlo, ¿verdad? Siempre fue así. Y el Señor dice que Él va a llevar al desierto, y ya lo vimos, que está vinculado con Apocalipsis capítulos 12 y 13, como la mujer es llevada al desierto cuando Satanás ya está confinado a la tierra. Dice que cuando hubo una batalla en el cielo entre Miguel y los ángeles, y entre el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, sino que fueron echados a la tierra, o sea, confinados. Y eso ya es algo grave, principalmente para Satanás, porque eso significa que su fin está cerca. Por eso es que se llena de ira contra la mujer, pero ella es preservada y es llevada al desierto, donde es sostenida por 3 años y medio, o sea, hasta que el Señor venga. Es cuidada, es protegida. ¿Y cómo se llama? Por eso es que la lleva al desierto. Es el lugar de protección también. Es el lugar donde el Señor la va a sustentar. Es donde va a entrar el juicio. Ahí, como dice Ezequiel también. Dice el versículo 15, desde allí, dice, le daré sus viñas. Eso es como decir, bueno, ¿cómo se llama? Desde allí, desde el desierto. Ya habíamos hablado, hermanos, que el desierto es un lugar que tiene existencia real. Ya habíamos hablado por qué, ¿verdad? Porque también dice, se puede traducir, la llevaré a el desierto. O sea, a el desierto. O sea, que ese desierto es conocido tanto por los oyentes como por el que habla. Es algo que conoce. Y Ezequiel nos dice que es el desierto de las naciones. O sea, que tiene que, de alguna manera, ellos huyen al desierto. En el periodo o a mitad de la gran tribulación, cuando se establece la abominación de su, huye al desierto. Pero el Señor de ahí la cuida, se encuentra con ella. Dice el versículo 15, desde allí le daré sus viñas y el valle de Acor será como puerta de esperanza. Miren ustedes, cuando habla, hermano, que desde allí le daré sus viñas. ¿Saben qué significa? Que desde allí en el desierto va a repartir la tierra. ¿Verdad? Va a repartir la tierra. Así como cuando la primera vez, vean, quiero que busquen ustedes en Deuteronomio, capítulo 6. Capítulo 6. En el verso 10 y 11. Miren ustedes lo que nos dice la palabra. Sucederá que cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, con ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, con casas llenas de todo bien que tú no llenaste, con cisternas cavadas que tú no cavaste, con viñas y olivares que tú no plantaste. ¿Verdad? Miren ustedes que desde ahí, cuando habla de viñas, hermanos, quiere decir que le va a repartir la tierra, pero la tierra con los límites que Dios le dio a Abraham, no con los límites que hoy tiene. Israel apenas ocupa hoy en día una fracción de la totalidad de la tierra prometida, pero dice que desde allí le va a repartir la tierra. Desde ahí le va a repartir la tierra. O sea, estando ahí, va a cumplir lo que se llama el pacto abrámico. Pero ya vimos de que no es que Israel en su condición de incredulidad
Dios le va a la tierra, bueno, solo porque son israelitas. No, tienen que entrar bajo el vínculo del nuevo pacto. Y cuando habla del vínculo del nuevo pacto, dice que Israel tiene que convertirse, tiene que ser salvo, así como hemos sido salvos nosotros, igualito, tienen que ser ellos salvos. Tienen que creer en el Mesías, Jesucristo, como Salvador, ¿verdad? Como Salvador, tienen que ser perdonados, ¿verdad? Con la sangre de Cristo, tienen que ser justificados, ¿verdad? Igualito, nos tienen que pasar por el mismo proceso de conversión, pero no es porque son simplemente judíos, son judíos, que ni creen en Dios, y cómo se les va a repartir la tierra, no, ¿verdad? Esa es la nación que se ha convertido, por eso dice Israel, todo Israel será salvo, dice. Obviamente que no habla de todo, sino que el mismo contexto nos habla de un remanente que va a ser salvo. Y a ese remanente que van a estar de todas las tribus, de las 12 tribus, desde ahí dice, les dará su piña. ¿Y por dónde van a entrar? Dice, y el valle de Acor será como puerta de esperanza. O sea, ellos están en el desierto, hermanos, y van a entrar por ahí, por el valle de Acor. Desde ahí van a tomar, ¿cómo se llama? Posesión de la tierra, acompañados del Mesías. Por eso habla como puerta de esperanza, ya no va a ser una puerta de prisión. El valle de Acor fue podemos decir, el lugar donde hubo un problema cuando Israel entró. Alguien tomó el anatema. Y por eso, cuando Josué envió hombres a tomar la ciudad, fueron derrotados, precisamente ahí en el valle de Acor. Y claro, cuando quitaron el anatema, entonces ya otra vez la nación restauró su relación. Entonces, esa puerta de juicio será puerta de esperanza, porque ahí van a entrar de nuevo ellos a la tierra prometida. Es como que miren ustedes que la historia se repite, ¿verdad? De nuevo, la historia se repite, como les decía antes, solo que esta vez no salieron de Egipto, esta vez están dispersos y están en el desierto donde el Señor los junta. Y entran de nuevo a tomar posesión por la misma ruta. Casi les aseguro que es la misma ruta que siguió Josué. Van a tomar ellos posesión. Solo que esta vez, ¿quién va a estar delante de ellos? Va a estar Moisés, va a estar el Mesías. Porque dice, vendrá de Sión el libertad. Y apartar la impiedad de Jacob. Y miren qué interesante cuando dice Jacob. A veces se intercambia. Jacob, Israel, Jacob, Israel. Pero me llama la atención porque no dice Israel, sino que Jacob. Aunque es lo mismo, podría ser un sinónimo. Pero algunos entendidos dicen, bueno, Jacob siempre fue 12 tribus. Él siempre está vinculado con las 12 tribus. O sea, para indicarnos que son hebreos de hebreos, que es el verdadero Israel de Dios. Entonces, cuando habla de Jacob, claro, nos recordamos los hijos de Jacob, los 12 hijos de Jacob. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Miren, algo simple y algo que debemos tener presente. Cuando Jesucristo venga, quite la impiedad de Jacob, entren a la tierra prometida, los reúna el Señor, van a ser 12 tribus, no va a faltar una, porque con solo que falte una, no se va a cumplir el pacto Abraham. ¿Por qué razón? Porque así lo dice Ezequiel, ¿verdad? Entre las 12 tribus se va a repartir, ¿verdad? Quiere decir que Israel tiene que existir en 12 tribus. Y esto será, y creo yo, no sé si ahora, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, eso es imposible, ¿verdad? Algunos judaizantes se atreven a decir de qué tribu son, aunque nacieron aquí en Honduras, son
de padre y madre hondureños. Y cuando uno va y mira su ascendencia, es que viene de los mayas, algunos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Ahí hay que tener cuidado con eso. Entonces, lo ubican a uno a qué tribu. Algunos se atrevió a decirme que yo, no me acuerdo qué tribu era, ¿verdad? Me da tu apellido, entonces, me ubica, ¿verdad? En una de las tribus. No me acuerdo cuál era. Pero Israel, el verdadero Israel, según la carne, tiene que existir en 12 tribus. De hecho, Apocalipsis dice que estas 12 tribus tienen que existir antes de que el Señor venga por segunda vez. Porque cuando Él venga por segunda vez, ¿verdad? Y empiecen los juicios de la tribulación, dice que va a tomar 12,000 de cada tribu, o sea, los famosos 144,000 sellados de las 12 tribus. Y es bien específico ahí. Cuando hablan de 12 tribus, y dice 12,000 de la tribu tal, de la tribu tal, de la tribu tal. O sea, que tiene que haber existido ahí. Es probable que ahí en Israel los verdaderos hebreos sepan de qué tribu son. Sepa de qué tribu son, aunque algunos dicen, ¿verdad?, que no se sabe. Eso no lo saben, claro. ¿Cómo lo voy a saber yo si vivo acá? Pero los que viven allá, ellos sí están preocupados en saber de qué tribu son. Porque, por ejemplo, los asentamientos que están llevando a cabo allá en Israel, ¿verdad? Los asentamientos, es como decir, una repartición de la tierra. Está repartiendo, el presidente actual, Benjamín Netanyahu, está creando asentamientos, pero esos asentamientos, hermanos, son planificados. Y claro, tienen la furia de las naciones, ¿verdad? La furia de los palestinos, de que haya más asentamientos. Les están hasta prohibiendo crear asentamientos para no agitar más o no atizar más el fuego en Medio Oriente. El Señor, ahorita ellos están repartiendo la tierra, pero después el Señor va a venir a repartirla. Y tienen que haber 12 tribus, 12 tribus identificadas. Este es de la tribu de Dan, de Neftalí, este es de la tribu de Efraín, este es de la tribu de Manasés, de Efraín, de Judá. Todos tienen que saber de qué tribu son. Y ellos van, como dicen los 144,000 que aparecen ahí en Apocalipsis, ellos se van a encargar de ir a predicar el evangelio a todo el mundo. Todo el mundo. Van a ser sellados. Entonces ahí dice que y el valle de Acor será como puerta de esperanza. Y miren ustedes lo que va a pasar allí. Ahí me responderá como los días de su juventud y como el día en que subió de la tierra de Egipto. ¿Verdad? Ahí está haciendo un símil cuando dice cómo. Es una figura de comparación. Entonces, obviamente que en aquel día, fíjense ustedes, bueno, dice, ahí, perdón, adelanté, ¿verdad? Dice, ahí me responderá como los días de su juventud, como el día en que subió de la tierra de Egipto. O sea, recién salió de Egipto, ¿verdad? Teniendo a Moisés como guía, ¿verdad? Salió. Y la nación ahí le respondía al Señor. Claro, mientras Moisés estaba vivo, mientras Moisés estuviera en pie, la nación le respondía al Señor. Recuerden ustedes que ahí hicieron un pacto, o el pacto sinaítico, el pacto mosaico. Entonces dice que ahí me responderá. En otras versiones, en la Reina Valera, dice, y ahí me cantará como los días de su juventud. Esto nos lleva, hermanos, precisamente a lo que aparece en Éxodo 15:1. Miren ustedes, después de la gran victoria, en Éxodo 15:1, que tuvieron sobre los ejércitos de Egipto,
Entonces, dice Éxodo 15:1. Dice, entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Jehová diciendo, cantaré a Jehová, pues se ha enaltecido grandemente. Bueno, y ahí pueden leer todo este canto. Es lo que se llama, hermanos, el cántico de Moisés. El cántico de Moisés, el cántico de la liberación. O sea, cuando vieron lo que el Señor había hecho con los egipcios, ¿verdad? Entonces dice, cantaron ese cántico. Curiosamente, ¿qué pasará en los días de la gran tribulación? ¿Qué pasará? Va a pasar exactamente lo mismo. Van a cantar. Ahí dice, ¿cómo se llama? En Apocalipsis nos habla de ese cántico. Dice, bueno, ya se me perdió la cita, pero es en el 13. Bueno, dice en el Cordero, en el capítulo 14, dice que ellos, miré, dice, y aquí el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él estaban 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su padre escrito en su frente. Bueno, hay una parte, no se me perdió la cita, donde se canta el cántico de Moisés. O sea, como les decía yo, la historia se repite de nuevo. Se repite de nuevo. Es como que si Dios, ¿verdad? En la restauración, ¿verdad? Cuando dice Israel va a pasar, o sea, va a pasar lo mismo que pasó en el pasado. Se va a repetir la historia. Porque ellos van a cantar, porque así nos dice el libro de Oseas. Dice que ellos cantaban. Ya se me perdió la cita. Dice, ¿cómo se llama? Allí me responderá. Y tengo esta versión, pero dice, allí me cantará, como en los días de su juventud. O sea, ahí van a cantar de nuevo el cántico de Moisés. ¿Por qué razón? ¿De qué liberación están hablando? Ya no es la hazaña en Egipto, ¿verdad? Porque de ahí surgió eso, el cántico de Moisés, que le llaman. Sino la hazaña de haber sido guardados y protegidos, ¿verdad? De la furia del dragón a través del anticristo. Entonces ahí van a cantar, ahí dice me responderá o ahí cantará, como en los días de su juventud, ¿verdad? Como en el día que subió de la tierra de Egipto, o sea, estaba recordando ese hecho, donde fueron liberados de Faraón, donde fueron sepultados en el mar. Y miren ustedes qué otra cosa va a pasar ahí. Versículo 16. Sucederá en aquel día, miren ustedes, en aquel día, ¿verdad? O sea que está hablando de un día que es escatológico. Cuando hablan de aquel día, es un día que solo el Señor conoce. Entonces dice, sucederá en aquel día. Por eso les digo yo que el 2.14 hasta terminar el capítulo 2 es escatológico. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el regreso a la cautividad. Este es un pasaje escatológico. Por eso dice, sucederá en aquel día, dice Jehová, que me llamarás marido mío. ¿Verdad? Y dice, y nunca me llamarás Señor mío. Miren ustedes, bueno, ahí pareciera que hubiera una contradicción. Pero en el original hebreo,
Miren ustedes lo que dice. Sucederá aquel día, me llamarás marido mío. En el hebreo se usa la palabra ishi o ichi. Y cuando habla de Señor mío, en el hebreo es Baali. Entonces lo que le está diciendo el Señor que me llamarás Isi y no me llamarás Baali. ¿Verdad? Porque ¿qué pasó? El sincretismo había llegado a tal extremo que ya no pronunciaban el nombre del Señor. Recordemos que la ley habla de que no se tome el nombre del Señor en vano. Por esa razón, no pronunciaban el nombre de Jehová. Decían Adonai. O solo decían el nombre. Por su nombre. Tendremos liberación, ¿verdad? O Adonai, mi Señor. Pero habían caído tanto en idolatría que le llamaban al Señor Baal. Baal, o sea, habían hasta cambiado el nombre de Dios, ¿verdad? Por el nombre de Baal. O sea, le habían puesto mi Baal. Es así como, sin querer ofender, ¿verdad? Es como cuando dicen ¿cómo se llama en el islamismo? Dice, Alá es Dios y Mahoma es su profeta. ¿Entienden? Es exactamente lo que le cambiaron el nombre. Recordemos que el nombre del Señor, el nombre de Dios Padre es Jehová o Yahvé, ¿verdad? Ese es el nombre de Dios. Dios que cumple con los pactos. Y claro, la nación había dicho al Señor Baal, ¿verdad? Así le pronunciaba. Entonces, por eso dice el Señor, no me dirás más así, ¿verdad? Me llamarás marido mío. Esta vez sí va a entrar en una relación de pacto. Y tiene que ser bajo el nuevo pacto en que va a entrar en esa relación matrimonial, igual como nosotros, igualito, que es la iglesia, la esposa de Cristo, ¿verdad? Y a Dios le va a llamar marido mío, igualito, ¿verdad? Como nosotros le llamamos al Señor, ¿verdad? O como el Señor nos ve como su esposa. Y nosotros la vemos como el esposo, ¿verdad? Entonces Israel va a cambiar, ya no lo va a ver como un Baal más, ¿verdad? Sino como quien debe ser el esposo, ¿verdad? Igualito como nosotros vemos al Señor, ¿verdad? Como Él nos mira a nosotros. Y dice, y nunca más me llamarás Baali, porque yo quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados sus nombres. O sea que la nación va a cambiar hasta su corazón, va a ser limpiado su corazón. Ya no van a pronunciar el nombre de los ídolos. Ya no van a decir esa como mala palabra, Baal, ¿verdad? Entonces la nación va a ser transformada completamente. Muy bien, hermanos. Nos quedamos ahí y nos vemos el próximo jueves para continuar con el estudio, con este interesante estudio. Así que ánimo. El Señor va a cumplir lo que se ha propuesto y no es el hombre el que va a cumplir su propósito. Es Dios el que va a cumplir su plan. Dios bendiga a todos.